fueron llamados y conocidos en sus épocas como emperadores, conquistadores, reyes, entre otros. Pero en la actualidad los llamaron hasta anticristos. Hoy verás 5 hombres que casi conquistan el mundo. Número 5. Alejandro Magno, conocido como Alejandro el Grande, fue líder del Imperio Macedonio y uno de los estrategas militares más grandes de la historia, quien con sus conquistas creó uno de los imperios antiguos más grandes, incluyendo desde la actual Grecia hasta la India, incorporando Egipto. Su reinado fue caracterizado por una brillante e impetuosa planificación político-militar. Comenzó por el control de las insurrecciones de las ciudades griegas y más adelante la conquista del Imperio Persa, su principal enemigo histórico y la mayor expansión de su imperio. Pero su proyecto fue más codicioso que solo conquistar muchos territorios. Alejandro Magno intentó fortalecer la unión de los territorios conquistados a través de uniones matrimoniales entre griegos y persas. La finalidad era unir ambas culturas con una misma lengua, moneda y comercio, lo que frenaría que los países invadidos empezaran represalias contra sus conquistadores, volviéndolos uno solo, lo que potencialmente le habría otorgado el poder militar para poder dominar gran parte de la masa continental del planeta. Muere de 32 años de edad, sin conocerse las causas de su muerte con exactitud. Algunos historiadores alegan que fue envenenado y otros que contrajo fiebre de Nilo o malaria. El imperio macedonio cae porque no nombró un heredero, lo que conllevó a guerras entre sus generales, destruyendo todo lo conquistado. Número 5. Número 4. Adolf Hitler. Es una de las figuras de la época moderna que estuvo muy poco distante de volverse una muy cierta amenaza para el mundo, y de no haberlo frenado a tiempo, es muy probable que el idioma de este video sea el alemán. Las proezas más importantes de Hitler empiezan cuando participaba como orador y propagandista de temas políticos. Pasó por muchas campañas electorales fallidas, entre ellas dio un golpe de estado, lo que lo condujo a purgar prisión. Pero, después de varios años, el resentimiento que Alemania albergaba por haber perdido la Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas sociales que trajo con ella, avivó las ideas discriminatorias y raciales. Alemania invadió Europa mediante una táctica militar llamada Blitzkrieg, guerra relámpago. Esta estrategia implicaba el uso de grandes concentraciones de aviones, tanques y artillería. Estas fuerzas se abrían paso entre las defensas enemigas. El poder aéreo evitaba que el enemigo cerrara la abertura y posteriormente las fuerzas alemanas recluían a las tropas contrincantes y las forzaban a someterse. La mayor parte de Europa cayó bajo la dominación directa o indirecta del poderío alemán. Algunos países se aliaron con el Tercer Reich, otros fueron conquistados en las primeras fases del conflicto bélico. Sus malas decisiones, su ambición desmedida, llevó a la gran fuerza alemana a ser cercada por 3 grandes ejércitos, conocidos como los 3 grandes aliados, conllevando una caída para la Alemania nazi, siendo que el 8 de mayo de 1945 se consolidó la derrota alemana al tomar Berlín. Adolf Hitler muere autoeliminándose de un disparo, poniendo fin a una época muy oscura para Alemania. Número 4. Número 3. Napoleón Bonaparte. Militar, emperador de Francia, rey de Italia
y conquistador de gran parte del territorio europeo occidental. Y todo esto acontece en los inicios del siglo XIX. Considerado por muchos el estratega militar más grande de toda la historia. En su vida militar demostró gran determinación, sangre fría y un temple de acero en los momentos difíciles, y gracias a esas virtudes fue nombrado rápidamente general de brigada, puesto muy beneficioso que le abriría rápidamente su ascenso al poder. Las más notables victorias militares para Napoleón se produjeron antes de tomar el poder, invadiendo con gran éxito las regiones de Italia, sumándose territorio austriaco en la región de los Países Bajos. Luego intentó debilitar el poderío inglés desde Egipto. Se autoproclama emperador francés en el año de 1804 e inicia campañas militares que acabarían con la toma de grandes territorios en Europa y África. Ya en ese momento, su imperio ascendía a más de 70 millones de personas. En 1812, la suerte no le sonreía a Napoleón, ya que comenzaría una serie de derrotas que guiarían al término del imperio francés. Puntualmente con la campaña fallida en Rusia. Cae derrotado en 1813 en la batalla de Leipzig, abdicando el trono, aislándose en la isla de Elba. Pero el fracaso total vino en la batalla de Waterloo en 1815, donde franceses e ingleses se enfrentaron, siendo derrotados por los ingleses, poniendo fin a una era imperial. Me refiero a la época napoleónica. Fue confinado en la isla de Santa Elena, donde pasaría sus últimos años de vida. Número 3. Número 2. Ciro el Grande. Ciro II es un personaje del cual poco se habla, pero sin lugar a dudas es uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Hijo de la realeza, al fallecimiento de su padre, Cambises I, Ciro se alzó con el poder y se convirtió en rey. Ciro gobernó la dinastía aqueménida y aumentó su reino hasta convertirlo en un poderoso imperio. Ganó no solo a través de la conquista, sino también mostrando misericordia a los adversarios que derrotó. Entre sus tantas virtudes, es conocido por ser un gran estratega militar, líder político que se ganaba el cariño de los enemigos que derrotó, siendo su más notable hazaña vencer al Imperio Medo, que era gobernado por Astiages, y luego exitosamente invade Libia y Babilonia, fortaleciendo el imperio persa aqueménida. Su territorio abarcaba desde el mar Mediterráneo hasta las cordilleras montañosas entre Afganistán y Pakistán, instituyendo así uno de los imperios más vastos de toda la historia, siendo el imperio de Ciro uno de los más venturosos de toda la historia, perdurando aproximadamente 200 años. Pero, en el año 332 a.C., Alejandro Magno iniciaría una campaña para conquistarlos, culminando así uno de los imperios más vastos que el mundo haya presenciado. A Ciro se le atribuye el principio e inicio donde nacerían los derechos humanos. Número 2. Número 1. Genghis Khan. Fue uno de los que se aproximó más a la conquista del mundo, el iniciador del imperio lindante más vasto del mundo, me refiero al imperio mongol, siendo superior por 4 veces que todos los territorios conquistados por Alejandro Magno. Genghis Khan ascendió al poder de una manera muy notable. Cuenta la historia que fue un joven que perdió a su padre y fue desterrado de su tribu y dejado a su suerte en una región con climas muy crueles. Subsiguientemente,
fue retomando el dominio que le pertenecía para unir cientos de tribus nómadas en un solo ejército, para unificar gran parte de Asia, Medio Oriente y Europa. El vasto imperio mongol llegó a englobar un territorio desde la península de Corea, conocida hoy como Corea del Norte y como Corea del Sur, hasta el río Danubio en Europa Oriental, asilando una población de 100 millones de habitantes e incluir unas regiones tan ricas como Mesopotamia, China, Europa Oriental, Persia, parte de la India, Rusia y otros. Es de acotar que los mongoles fueron los únicos capaces de vencer a los rusos. Ni siquiera los personajes que lo preceden en las posiciones anteriores lo lograron hacer. Genghis Khan se caracterizó por ser un líder carismático y un excelente estratega militar. Se habla que el éxito de Genghis Khan fue la selección minuciosa de hombres para grandes puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por pertenecer a familias distinguidas. Es de mencionar que sus propios enemigos eran derrotados y posteriormente escogidos para unirse donde eran muy buenos, generando con esta actitud grandes resultados en batalla, lealtad incondicional de sus altos mandos y soldados. Número 1. Solo puedo llegar a pensar que tanto poder cegaría a un hombre. Y es de acotar que si Adolf Hitler hubiera conquistado el mundo, este mundo no lo hubiera pasado tan bien. Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like, compártelo con un amigo y suscríbete. Muchas gracias. Te ha hablado Espartaco C y te deseo muy buenas noches.